El día de hoy hablaremos sobre las características que diferencian al aparato digestivo del avestruz del aparato digestivo del resto de los animales. ¡Qué interesante! Iniciaremos hablando un poco sobre el avestruz. El avestruz, Struthiocamelus, pertenece a las especies de aves no voladoras, conocidos como estrutoniformes. Habitan en zonas áridas y semiáridas como desiertos y sabanas de África, principalmente en Arabia Saudita. Es el ave más grande y pesada del mundo con sus 1.7 a 2.8 metros de altura y 63 a 145 kilogramos de peso. La hembra llega a medir hasta 2 metros. Aunque no tiene la habilidad de volar, sí la tiene de alcanzar grandes velocidades de hasta 90 km por hora por periodos de hasta 30 minutos, debido al impulso que le brindan sus grandes extremidades y al equilibrio que le aportan sus alas. Estas también son utilizadas como mecanismo de defensa, ya que al agitarse logran ahuyentar a posibles depredadores. ¡Wow! Los machos son de color negro y las hembras generalmente presentan tonalidades gris-marrón, pero cuando son inmaduras, su plumaje es de color negro. Su cabeza es relativamente pequeña a comparación del cuerpo. Gracias a sus grandes ojos de 5 centímetros de diámetro, poseen una excelente vista, su cuello es largo y sin plumas. El avestruz ingiere sus alimentos sin masticarlos, los recoge con su pico para posteriormente empujarlo hacia el esófago. No posee buche para almacenar su alimento como otras especies de aves. ¡No me digas! Estos son muy selectivos con sus alimentos. Son mayormente herbívoros, alimentándose de fibra, gramíneas, flores, frutos y semillas. Aunque algunas veces la necesidad hace que consuman restos de animales que fueron presas de carnívoros. Pueden sobrevivir varios días sin agua. Teniendo en cuenta esta información presente, iniciaremos a describir las estructuras que diferencian al aparato digestivo del avestruz de otros animales. Estas estructuras son el proventrículo y el ventrículo o molleja, ya que como se mencionó anteriormente, el avestruz no tiene buche. El proventrículo es un elemento habitual de la anatomía de las aves que desempeña una función glandular esencial. En él se almacenan alimentos. Su función principal es la de preparar la digestión antes de que el alimento llegue a la molleja, donde es triturado. Ahí, las enzimas digestivas y ciertos jugos ácidos embeben los alimentos para constituir el bolo alimenticio antes de su paso hacia la molleja. El revestimiento de la mucosa del proventrículo se forma por numerosos pliegues paralelos. Desde las bases de estos pliegues, las glándulas suprarrenales se extienden hacia la lámina propia. Las glándulas superficiales varían de simple a tubular ramificada. Las células epiteliales cilíndricas simples de la mucosa presentan gránulos de mucina y disminuyen en altura hacia las bases de las ranuras. En la región basal de las glándulas superficiales, las células son cuboideas con núcleos redondos grandes y el citoplasma teñido basófilo. ¡Ay, qué bonito! Diseminadas entre las células epiteliales se encuentran pequeñas células con forma piramidal con finos gránulos argófilos. Las glándulas proventriculares profundas de tipo tubular se establecen en un área en forma de zapato a lo largo de la pared dorsolateral del proventrículo. Cada una de ellas se extiende desde una papila sobre el revestimiento epitelial hasta la mucosa muscular, separando esta en capas profundas y superficiales, con hebras de fibras musculares y tejido conectivo que las conecta. ¡Wow! Las glándulas proventriculares profundas constituyen el grueso de la pared proventricular en la región donde inician. Se combinan con numerosos lóbulos redondos, angulosos o polimórficos, dispuestos en pequeños grupos, cada uno de los cuales drena la luz del proventrículo a través de una papila. Cada lóbulo consta de numerosos túbulos que provienen desde una cavidad central. Los túbulos se alinean con células epiteliales simples cuboideas a bajas columnas que contienen numerosos gránulos esféricos, eosinófilos secretores y núcleos vesiculares grandes, redondos a ovalados. Las células llenas de gránulos secretores son cuboideas con un núcleo situado basal. Por el contrario, las células desprovistas de gránulos son de columna baja con un núcleo situado centralmente. Todos los conductos están revestidos por un epitelio cilíndrico simple. ¡Oh! Tiene una zona intermedia corta que contiene células epiteliales glandulares y ductos. Las células epiteliales que recubren los conductos primarios contienen gránulos de mucina, cuya concentración disminuye hacia los conductos secundarios. El revestimiento epitelial de los conductos secundarios y terciarios están exentos de mucina. ¡No me digas! Sí te digo. Igualmente tienen numerosas células que contienen gránulos entre las células epiteliales que recubren los conductos de las glándulas. La lámina propia sigue los contornos del epitelio y rodea los lóbulos de las glándulas proventriculares profundas, formando una cápsula suelta. Contiene finas fibras elásticas y de colágeno, vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. Los vasos sanguíneos son particularmente gruesos en las bases de las glándulas superiores. ¡Ya lo sospechábamos! En la lámina muscular de la mucosa se observan mal desarrollados y dispuestos longitudinal y circularmente. Las fibras musculares se extienden dentro del estroma del tejido conjuntivo de los pliegues proventriculares y de las glándulas proventriculares profundas. A ver, esperen, un respiro. Ok, sigamos. Continuemos ahora con la molleja, también referido como el ventrículo, molino gástrico y jigerium. Es un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves y algunos otros animales.
poseen un ventrículo o molleja, compuesta de 4 bandas musculares que rotan y trituran el alimento desplazándolo de un área a otra dentro de la molleja. La molleja de algunas aves contiene pequeñas piezas de arena y piedra tragadas por el ave para ayudar al proceso de trituración de la digestión. Sirve en la función de los dientes en mamíferos y reptiles. Eso no nos lo esperábamos. Yo sí. Como dato curioso, el uso de piedras en la molleja es similitud entre aves y dinosaurios, los cuales dejaron piedras de molleja llamadas gastrolitos como taza fósil. ¡Qué interesante! La superficie de la mucosa de la molleja está marcada por criptas o pozos poco profundos y amplios, en los que se abre una glándula tubular ramificada incrustada en la lámina propia. Una gruesa cutícula gástrica producida por las glándulas ventriculares cubre la mucosa. Se identifican 4 tipos distintos de células: basales, principales, epiteliales de superficie y enteroendocrinas en el revestimiento epitelial simple de cuboideo a cilíndrico. Unas cuantas células basales cuboideas con núcleos vesiculares grandes y redondos y citoplasma transparente, de coloración pálida, se distribuyen aleatoriamente en las glándulas tubulares. Las células principales cilíndricas con núcleos redondos u ovales constituyen la mayor parte de las glándulas tubulares. El citoplasma de las células secretoras activas se llenan con gránulos secretores finos. Las células epiteliales superficiales alinean las fosas y la superficie mucosa de la molleja. Las células tienden a hincharse en el lumen, dando al revestimiento epitelial una apariencia de panal en las secciones transversales. En el fondo de los rangos, los núcleos proximalmente situados son redondos a ovalados y con manchas pálidas, mientras que los núcleos cercanos a la superficie tienden a tener una forma irregular y se tiñen con mayor intensidad. Sí. Las porciones apicales de estas células se llenan con gránulos de secreción eosmofílica gruesa. Las células de la porción del cuello de las glándulas tubulares tienen características tanto de las células epiteliales principales como superficiales. Algunas pequeñas células piramidales que contienen gránulos argófilos y están dispersas en la región basal de las glándulas tubulares. ¡Oh! La lámina propia está bien desarrollada y consiste en tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. Sigue el contorno del revestimiento epitelial y se extiende entre las glándulas tubulares. En ciertas áreas, la muscular de la mucosa está bien desarrollada, consistente en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. En algunas regiones está poco desarrollado o fragmentada y consiste en haces de fibras musculares lisas. Las fibras musculares llegaban a la lámina propia entre las glándulas ventriculares. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Sí. ¿Ya se aburrieron? Para nada. Todo muy interesante. Y esta vez no es sarcasmo. Ok, sigamos. Respecto a las túnicas submucosa, muscular y serosa. La submucosa es una capa muy delgada, comprimida por muchos vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, plexos nerviosos y ganglios. Es notablemente más gruesa en áreas donde se encuentran ganglios del plexo submucoso. Ahí mismo también se encuentran grandes vasos sanguíneos y linfáticos. Contrariamente, las partes más delgadas se encuentran en el ciego y en el recto. Las submucosas se extienden pliegues circulares del ciego y el recto. Una gran cantidad de melanocitos, la mayoría asociados con vasos sanguíneos, se encuentran en la submucosa de los puntos del ciego. Algunos de los nódulos linfáticos más grandes de la lámina propia afectan la estructura de la muscular de la mucosa. La túnica muscular, al igual que en otros animales, consiste en una capa interna circular y una externa longitudinal. ¡No me digas! A través del tracto gastrointestinal, la capa longitudinal está débilmente formada e incompleta en la mayor parte de la molleja, mientras que la capa circular gruesa forma parte de la túnica muscular. En el proventrículo el último tiene un diámetro de aproximadamente 10 milímetros, excepto en áreas donde las profundas glándulas del proventrículo no excede los 2 milímetros. El ventrículo, la capa circular es de menor o igual que 60 milímetros de diámetro, mientras que la capa longitudinal está pobremente desarrollada e incompleta por su mayor parte. ¡Oh! La serosa consta de una capa única de células mesoteliales descansando en la base de la membrana y la bien desarrollada subserosa. La subserosa está presente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y está compuesta de fibras reticulares en acomodo irregular, elásticas y de colágeno. Todos los elementos de la serosa se presentaron continuos hasta el mesoterio. Sobre una gran parte de la molleja, la serosa es reemplazada por una adventicia compuesta de tejido conectivo y grasa. Entendido y anotado. Ahora hablaremos un poco sobre las reacciones de los tejidos del aparato digestivo del avestruz en pruebas inmunocitoquímicas. Al sumergir los tejidos del aparato digestivo del avestruz a diferentes antisueros... ¿Anti qué? Antisueros, también conocidos como sueros inmunológicos, son sustancias para evidenciar la producción de ciertas sustancias o la presencia principalmente de algunas proteínas en las células. En la siguiente tabla tomada de este artículo se utilizaron los antisueros para evidenciar la presencia de células endocrinas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal del avestruz. Como
Como podemos ver, se observaron células endócrinas inmunorreactivas a la somatostatina en todas las regiones del tracto gastrointestinal, excepto en el ciego y en el recto. En el proventrículo se observan numerosas células inmunorreactivas con proyecciones citoplasmáticas incrustadas profundamente en el epitelio de las glándulas superficiales y profundas. Las células inmunorreactivas de la somatostatina en el ventrículo son de tipo cerrado, ovaladas o redondeadas, sin proyecciones citoplasmáticas y habitan las mitades basales de las glándulas. En las glándulas proventriculares profundas, la mayoría de las células se tiñeron mediante el antisuero 744 y el antisuero RPN 1612. En la pequeña zona de transición entre el ventrículo y el duodeno, las células inmunorreactivas a la somatostatina están en forma de matraces. Se producen en el epitelio de las vellosidades y criptas, pero estos no llegan a la luz. Hacia la parte distal del intestino delgado, estas células se hacen marcadamente menos hasta que se desaparecen en la unión del intestino delgado y el intestino grueso. Las células inmunorreactivas del glucagón tienen proyecciones citoplasmáticas largas y se dispersan en las glándulas del proventrículo, ventrículo y la región pilórica. Solo las células inmunorreactivas del glucagón en las glándulas proventriculares profundas tienen proyecciones citoplasmáticas que las conectan con las células vecinas. También se evidenció que hay células endócrinas inmunorreactivas al glucagón en el epitelio de la cripta y las vellosidades del intestino delgado terminal. La inmunorreactividad de la gastrina se limitó a la región del antro pilórico y al intestino delgado proximal. Pues, ¿qué espera? Se detectó material inmunorreactivo de la bombecina en las células endócrinas del proventrículo y del ventrículo. Las células inmunorreactivas se distribuyeron escasamente en el proventrículo y mayormente en el ventrículo. Las células están profundamente concentradas en el epitelio glandular y no llegan al lumen. Algunas de las células tienen proyecciones citoplasmáticas. La mayoría de las células inmunorreactivas a la neurotensina se detectaron en el intestino delgado superior. En la parte terminal del recto se observaron algunas células inmunorreactivas a la neurotensina. Las células son esbeltas, de base amplia, con ápices largos que no llegan al lumen. La inmunorreactividad de la PP se observó en todo el tracto gastrointestinal, excepto en la región terminal del recto. Las células inmunorreactivas tienen bases y ápices largos y esbeltos, que corren hacia el lumen y solo ocasionalmente la alcanzan. En el proventrículo algunas células presentan proyecciones citoplasmáticas. ¡Qué interesante! Antes de terminar, agregaremos algunas otras características y datos sobre el aparato digestivo del avestruz en comparación con el de otras aves. ¿Más? Ok. Pero antes, un respiro. Listo. Ok, las vellosidades largas y las criptas cortas del Lieberhorn son características del intestino delgado del pollo, el pavo, el cuervo y el gorrión y otras especies de aves. En el avestruz, las vellosidades largas se ramificaron en secundarias y terciarias para formar una superficie laberíntica. En el avestruz, la mucosa cecal y la parte inicial y gruesa del recto se transforman en pliegues circulares que forman compartimentos en el lumen. Los doctores Swart, Mackey y Hayes mostraron que en el avestruz el paso de ingesta a través del ciego y el colon es evidentemente retardado, probablemente por la acción de los pliegues en el avestruz. Péptidos no identificados en el presente estudio, solo GIP no ha sido conocido en el tracto gastrointestinal de las aves. Aunque la distribución topográfica de los diferentes tipos de células que almacenan péptidos en el avestruz corresponde a la situación de las aves en general, hay varias diferencias dignas de mención. Por ejemplo, los siguientes puntos ya antes mencionados. 1. La distribución de células inmunorreactivas a la somatostatina en el tracto gastrointestinal del avestruz es comparable con la situación en otras aves. 2. La presencia de glucagón inmunorreactivo en la molleja y ausencia en el duodeno del avestruz está en contraste con la situación en el pollo. 3. La distribución de las células que contienen glucagón en el aparato gastrointestinal del avestruz es diferente al del pollo. Las células que se ven en el ilion son realmente gastrina que contienen las células. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar el estado exacto de estas células. 5. La presencia de células que contienen bombecina en proventrículo y ventrículo del avestruz está en línea directa con los hallazgos de varios autores sobre el tracto gastrointestinal. Sin embargo, la detección de bombecina en el píloro del avestruz es único, ya que no se ha identificado en los píloros de otras especies aviares. Y con esto terminamos nuestro video de hoy. ¡Uf! ¡Al fin!